la construcción de una transformación educativa, el desarrollo en particular de una transformación curricular, de los planes, los programas, qué enseñamos, para qué y cómo, requiere la efectiva participación de todos y por eso hoy lo hicimos con los partidos políticos, con sectores empresariales, vino el PIT-CNT, planteando las posiciones y las visiones de cada uno, que parece significativamente importante, logrando algunos acuerdos y teniendo el desafío de desarrollar otras acciones para concretar otros a futuro. Pero un consenso hubo en todos, la imperiosa necesidad de cambiar y de transformar la educación. El tema es en cuánto tiempo y cómo, habida cuenta que, por ejemplo, las ATD ya manifestaron su rechazo a este enfoque que le está dando el COICE. Perfecto, bienvenido sea la discrepancia y el punto de vista diferente. Nosotros nunca fuimos ni seremos amigos de las unanimidades. El punto de vista distinto ayuda a construir y a hacer las cosas mejor. Ahora, no es oposición por oposición misma. Si uno no está de acuerdo con algo porque cree que está mal o que tiene discrepancias, tiene que plantear la alternativa. Entonces nosotros estamos esperando que además de la discrepancia venga la propuesta alternativa dispuesto a analizarla. ¿Va a haber una instancia de diálogo con los docentes, con los sindicatos docentes en particular? Nosotros siempre tenemos instancia de diálogo con los sindicatos y quiero remarcarlo. Los sindicatos piden entrevista, audiencia, un encuentro, lo tienen a las pocas horas. Y lo mismo nosotros con ellos, les pedimos reuniones y las tenemos. O sea que esa visión como que no hay diálogo entre las autoridades y los sindicatos no es cierta, porque lo hay. Y no solo con ellos, porque yo quiero recalcar una cosa que es importante. Miren, en un proceso de cambio como que está llevando adelante el país, una transformación educativa no se puede hacer sin los docentes, no se puede hacer solo con los docentes. Y por eso nuestra iniciativa como esta de recibir a distintos actores de la vida nacional para entre todos llevar adelante este proceso. Silva, ¿qué cambios se están proponiendo en este documento preliminar? Bueno, este es el primer documento de una serie de procesos, de documentos que se van a generar en este proceso. Este es un marco curricular nacional que establece los principios y los lineamientos generales que la política educativa nacional, en particular el currículum, esto es para entendernos, porque a veces esto hay que bajarlo para todos comprenderlos. Los planes y los programas, qué enseñamos, cómo lo vamos a hacer y para qué, con centralidad en el estudiante, desde una perspectiva participativa y de inclusión. Nosotros tenemos muchos planes, muchos programas. A ver, para entender, la primaria va por un lado, la secundaria por otro, la UTU por otro. Bueno, acá hay que tener una visión sistémica, todos juntos, centralidad en el estudiante y a partir de un marco competencial, es decir, aquellas competencias, aquellos saberes, aquellas cuestiones que un estudiante debe desarrollar para poder insertarse en esta sociedad. El pensamiento computacional, el pensamiento crítico, fuerte foco en la tecnología, en las segundas lenguas, en lo que tiene que ver con lo socioemocional, sin descuidar, que esto es bien importante, los aprendizajes fundamentales, el razonamiento, la lengua, la comprensión lectora, que son herramientas insustituibles para poder ser en la vida lo que uno quiere ser. Ahora está previsto un paro el 16 de junio en la educación. ¿Usted concuerda con el presidente que dijo días atrás que es casi que por las dudas y como una gimnasia? Yo no estoy de acuerdo con el paro, creo que le hace mal a la educación, lo tengo que decir. Estamos en un proceso, miren, es por mayores recursos para la educación. El gobierno ha anunciado y en buena hora, lo debemos festejar todos los uruguayos, dentro de la situación, porque no nos olvidemos que estamos en pandemia todavía, que hubo que destinar recursos públicos a esos efectos, que el país tenía un déficit que hubo que atender y se está atendiendo, el gobierno ha anunciado que educación va a atender. Entonces, el paro se hace antes de saber qué va a atender, cómo lo va a hacer, todo el tema salarial. Entonces, por eso yo creo que no estoy de acuerdo con el paro, creo que nos hace mal, que afecta a las familias y que en definitiva no contribuye a encontrar caminos de diálogo y de acuerdo. ¿Sería el 7 de julio alguna valoración de la fecha que está próxima a las vacaciones de invierno? ¿No era en junio, creo, el paro? Creo que es el 15 de junio, ¿no? 15 o 16 de junio. La fecha es independiente. Creo que un paro nunca beneficia, y menos en las circunstancias, reitero que estamos, de acuerdo y de encontrar soluciones y sobre todo propuestas que atiendan nuestras necesidades. Silva, Bueno, muy bien. El semanario Búsqueda da a publicar hoy un resultado preliminar del monitor educativo donde se resalta que aumentó la inasistencia de alumnos durante el 2021. ¿Qué explicación, qué análisis hacen ustedes?
Bueno, lo primero que quiero decir, que hoy el monitor que aparece en búsqueda tira por tierra una gran mentira que se había dicho, que era que los grupos habían disminuido, que la cantidad de alumnos había aumentado y que en definitiva había una concentración por recortes de aumento de niños por grupo. El monitor demuestra que eso no es cierto, demuestra incluso que hay una disminución histórica en la cantidad de niños en educación inicial. También demuestra otra cosa el monitor, y lo dice claramente, que lo hacen los técnicos, no lo hace la administración. Técnicos que vienen desde hace mucho tiempo en la ANEP, que es que hay una baja en educación inicial y esa baja se debe a una cuestión demográfica. Nosotros estamos trabajando fuertemente, como lo hizo la administración anterior y lo estamos haciendo nosotros, porque es una política de Estado, de incorporar a los niños en la educación inicial. Y después lo otro que muestra el monitor es una cuestión que tenemos que trabajar para atender. Nosotros ya lo habíamos dicho, la pandemia nos afectó una situación de desigualdad que incluso estaba anterior a la pandemia. Entonces, nosotros hemos puesto tutorías, trayectorias protegidas que ya estaban, proyectos que se desarrollan en las escuelas, estamos diseñando un plan de acompañamiento específico para los estudiantes de primaria, en particular de los quintiles 1 y 2, que como ustedes verán, son lamentablemente los más afectados. Sin perjuicio, en el 2021 la promoción mejoró respecto al 2020, sin perjuicio de estar más baja que el 2019. ¿Se retrasó la divulgación de los datos? No, nosotros los tuvimos a principios de mayo por parte de la dirección que hace el estudio, lo analizamos en el CODICEN como primer criterio con los subsistemas todos, y luego se dijo a los inspectores y luego hacerlo público. De cara a la próxima rendición de cuentas, ¿cuál será la prioridad de la ANEP o en qué va a estar enfocado? Nosotros estamos trabajando, y esto en el mayor acuerdo o en acuerdo en el CODICEN, nosotros queremos fortalecer la transformación curricular, necesitaríamos recursos en ese sentido. ¿Cuántos? Bueno, el quantum se verá. Estamos trabajando en la interna de CODICEN. Ustedes saben que nosotros tenemos autonomía presupuestal, podemos mandar nuestro mensaje, pero también con la autoridad económica y financiera del Estado. Y tenemos un segundo componente que nos parece que es bien importante y sustantivo. No va a haber transformación educativa en este país si nosotros no apoyamos el desarrollo profesional de las maestras y de los profesores. Entonces, fortalecimiento de los equipos directivos, de supervisión, desarrollo profesional, formación inicial universitaria, y eso requieren recursos en conjunto con el Ministerio de Educación. Sí. ¿Y en la anterior rendiciones de cuentas no se ha puesto el foco en eso que usted señala o no ha sido suficiente? Sí, se ha puesto el foco, nosotros por eso venimos trabajando. Nosotros, por ejemplo, hemos creado 29 centros María Espínola, que ustedes saben que requiere una inversión muy importante, porque requiere una inversión en alimentación, en nuevas figuras pedagógicas, en nuevos docentes que allí trabajan, en otras actividades que se desarrollan, y eso lo hemos hecho con recursos de la Administración. Otra cuestión es, para seguir avanzando en los centros Espínola, necesitamos recursos. Silva, hay algunos casos que son, en realidad, obviamente, episodios aislados, pero recuerdo alguna intervención suya cuando le tocaba estar del otro lado, sí, como representante electo. docente, exactamente. Sí. Que me imagino que desde el cargo que ocupa ahora estoy seguro que le generan preocupación. Por ejemplo, el caso de un niño que fue mordido por una rata, sí, que los padres denuncian que no se hace fumigación en el centro. ¿Se ocupa usted como presidente de la ANEP de ese tipo de situaciones que además generan impacto también en la sociedad porque muestran una imagen de descuido, de cierta mugre en el centro educativo? A ver, yo quiero reivindicar la función de las maestras de esa escuela. Estuve en contacto con referentes del centro educativo. No es que la escuela esté sucia y tenga ratas. Ustedes saben que hay un contexto en esta ciudad en esa materia. Se está construyendo una obra al lado, en el predio Lindero, y ha generado, a partir de los trabajos realizados, una movilización que afectó, de ratas, que afectó a este estudiante, pero quiero reivindicar la tarea que se realiza, porque no quiero que quede la imagen en la opinión pública de que hay una escuela con maestras y funcionarios que no se preocupan y que está lleno de ratas. No es así. Los padres reclaman fumigación. Bueno, eso es un tema 2. Un tema segundo es que hay una cuestión propiamente por esta circunstancia en donde se dice que se estaba reclamando fumigación. Ayer pedimos que primaria interviniera en el tema
para atender el mismo y tratar de encontrar una solución, obviamente, porque estas circunstancias no pueden pasar y hay que reconocerlo, pero no, como pasa en otras cuestiones que yo les digo siempre, los centros educativos no están aislados, no pueden estar descontextualizados de lo que pasa en su entorno, en materia de seguridad, en materia de agresiones como la que me planteaban hace un rato o incluso en esta. Entonces, hay que tener esa sana articulación entre, por ejemplo, en este caso, el gobierno departamental de Montevideo, la administración de la educación, porque nosotros es un tema que afecta a toda la ciudad, pero en particular en este caso afecta a una escuela. En ese sentido también hubo, te lo mencionaba, una agresión a maestras, a una maestra y a una directora allí en la escuela 191, que en realidad no llegó a agresión sino a amenazas. ¿Está dentro de ese contexto que usted habla, esta situación? Sí, sin duda. Yo me enteré por ustedes, tengo que ser franco de esa situación. Vamos a pedir a primaria el informe correspondiente, la solidaridad con los docentes y siempre lo dije y lo digo. Ante cualquier agresión a una docente, a un funcionario de la educación, solicitamos el mayor rigor del sistema judicial, el que corresponda, porque los trabajadores de la educación lo hacen en manera comprometida, atendiendo muchísimas dificultades que, como venimos hablando, exceden lo educativo. Entonces, el respaldo total a ellos. ¿Aumentaron esas situaciones de violencia fruto de lo que pasa en la sociedad, en los centros educativos, pregunto? Nosotros siempre hemos tenido, fíjense que nosotros hemos tenido, por ejemplo, en los liceos, que estuvieron 3 o 4 o 5 en la opinión pública en este momento. Nosotros tenemos 307 liceos. En 300... la situación no exenta de dificultades, porque acá no hay que ocultar los problemas, nuestra lógica es decir, tenemos estos problemas y hay que abordarlos, han funcionado en acuerdo con comunidad educativa segura, en acuerdo con las seccionales, en acuerdo con propias pautas de seguridad que nosotros hemos profesionalizado el servicio contratando un asesor en esa materia y bueno, se han dado, por ejemplo, en el último caso en Delta del Tigre que hubo, se estableció un plan, se actuó la propia administración con el Ministerio del Interior y se establecieron rondas de vigilancia, se puso un servicio nuevo de vigilancia en el liceo, se atendieron otros requerimientos y se está, creo que controlando o por lo menos atendiendo, que es lo importante, la dificultad que había. Silva, se ha denunciado desmayo por parte de iniciales hace un par de semanas. ¿La ANEP tiene alguna acción en concreto para hacer sobre eso? ¿Tiene algún estudio? Nosotros no tenemos la información específica, sí Secundaria ha planteado, le hemos pedido a Secundaria que nos informe sobre eventuales circunstancias que acontezcan. Sí quiero decirles, la ANEP destina millones de pesos a la alimentación, ya sea en primaria como en educación secundaria y en educación técnico-profesional y en formación docente. Nuestro compromiso con atender las circunstancias de alimentación de los estudiantes están. Y también decirle que no es nuevo, porque soy docente y porque lo he vivido. Hay una enormidad de docentes que realizan con esfuerzos personales, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, acciones, ¿verdad? Colectas, beneficios, sacan de su bolsillo para atender circunstancias de nuestros estudiantes. O sea que todo eso hay que considerarlo y si la administración tiene que intervenir o hay una situación puntual, lo ha hecho y lo hará a futuro. ¿No debería hacer un refuerzo de la ANEP? Nosotros hemos destinado mayores recursos a la educación. El año pasado, sin ir más lejos, del impuesto de primaria, 650 millones, que fueron, incluso por la ley que nos habilita ahora, nosotros atendemos alimentación de educación media. Nosotros tenemos 5.000 estudiantes, de los cuales varios miles de ellos, de esos 5.000 que están en los centros de Espínola, por primera vez están recibiendo las 3 comidas. El desayuno, el almuerzo y la merienda, que no la recibían. Y eso impacta favorablemente en comunidades urbanas y rurales. Creo que es una línea a la cual hay que seguir en diálogo con otros actores sociales, porque nuestra competencia fundamental es la educación. Tenemos acciones complementarias de apoyo a la misma, pero no podemos encargarnos absolutamente de todo. Entonces hay que dialogar con los gobiernos departamentales como lo hacemos, hay que hacerlo con el Ministerio de Desarrollo Social y en ese sentido atender los requerimientos que existan.